ahí voy. ¿Ven si no me hacen acordar? Ahí va. Vuelvo a decirles, como les estaba diciendo hace un ratito, hola a todos de nuevo. Dato que falte y ustedes consideran que no podría ir un paciente a cirugía sin ese dato, o dato que falta del posquirúrgico, que ustedes piensan que lo necesitarían saber para saber cómo está ese paciente, lo ponen en el examen y justifican por qué lo buscarían. Por ejemplo, estamos usando el ejemplo del coagulograma. El coagulograma no me figura cuando tengo que mandar al paciente a quirófano, es el laboratorio que el paciente tiene que llevar, porque el cirujano tiene que saber en qué condiciones va a estar una persona que va a abordar quirúrgicamente y que va a tener que cicatrizar y va a tener que dejar de sangrar. Por ende, tiene que saber si esa persona va a tener alteraciones o no en ese momento. Bueno, ustedes ponen, buscaría el coagulograma del paciente por estas cuestiones. O sea, con palabras mucho mejor organizadas, ponen qué es, para qué sirve, y cuáles son sus valores normales, y qué pasa si está alterado. Por eso es que tienen tanto tiempo, porque van a tener que hacer todo un trabajo de elaboración de lo que tienen y de lo que les falte. Porque de lo que les falte puede ser que surjan problemas. Uno de los problemas de la lista de problemas que ustedes podrían tener es que les falta información y que la tienen que ir a buscar. Entonces, en el trabajo que ustedes hagan de compartir este examen en grupo y discutirlo, irán a concluir en qué información teórica les está haciendo falta releer, reelaborar y usarla en su beneficio. Cuando digo usarla en su beneficio me refiero a justificar sus acciones. Si van a ir a pedirle un electrocardiograma, ¿por qué les van a pedir un electrocardiograma? Si les falta información sobre las patologías que podría tener el paciente previas, dado su caso clínico y su cuadro clínico, aclarar qué le preguntarían y por qué. Además de todas las cosas que el paciente ya trae, porque siempre nos va a pasar esto en la vida real. Siempre vamos a tener que repreguntarle al paciente, y siempre nos vamos a preguntar cosas acerca de ese paciente, y vamos a generar hipótesis acerca de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a contrastar las hipótesis? Yendo a buscar en este caso la bibliografía, porque no le vamos a poder repreguntar a un paciente real. La verdad que a mí físicamente me parece que este paciente tiene, estoy diciendo una tontera, ¿sí? Pero me parece físicamente que este paciente podría tener aumentado un riesgo de trombosis venosa profunda, porque no hace ejercicio, porque el paciente va a tener una cirugía que lo va a inmovilizar, que no es el caso de esta, pero podría serlo, o el paciente tiene una edad y un estilo de vida que me preocupa su capacidad de sostener una circulación venosa exitosa o acorde a sus necesidades, por lo tanto el paciente debería tener profilaxis antitrombótica. Yo no lo sé a ciencia cierta de esto, porque no le hice un ecodoppler de miembros inferiores para saber si el paciente realmente tiene enlentecido el retorno venoso. Pero con todos esos datos de su vida real, entre comillas, puedo sugerir la necesidad de tener más información o de discutir en el equipo de trabajo si el paciente luego de la cirugía va a requerir o no profilaxis antitrombótica. Cuando ustedes ponen eso, a un costadito o a continuación de eso, ponen la profilaxis antitrombótica, está dirigida a prevenir la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, por esto y por esto, y se trata con heparina de bajo peso molecular. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? El paciente va a permanecer en reposo tanto tiempo, y lo van a buscar en la bibliografía. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra en ese momento, en el momento en que están discutiendo el examen, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que les sumaría información para el paciente, o que alguno de los problemas que el paciente tiene reales requerirían mayor información para poder establecer mejores cuidados, están en la entera libertad de ir a buscar esa información. Para eso tienen bibliografía básica donde toda esa información está,
¿A dónde ¿sí? venden también? Acá a la vuelta, al lado de Laura. Silencien los micrófonos si no van a hacer preguntas, pues si no se me confunde con lo que estoy diciendo yo en la grabación. Díganme si esta información que les estoy diciendo los está orientando un poco mejor. Después Sí, profe, porque esa era una duda. Sí, profe. Sí, yo era mi duda de saber si los datos que no figuraban los podía agregar o todo lo que yo consideraba importante. Creo que usted lo dijo en una clase, lo que podría llegar a pasar, lo que pasa, lo que podría llegar a pasar, todo eso también exacto. lo tendríamos que poner a nuestro criterio si no está y justificarlo, obviamente. Pero tenía muchas dudas con eso. Todo lo que ustedes consideren que falta, todo lo que ustedes consideren que harían, todo lo que ustedes consideren que ese paciente puede generar un problema desde el punto de vista de enfermería, desde el punto de vista del paciente, donde ustedes separen, porque la ausencia de información puede generar un problema desde el punto de vista de enfermería, puede generarlo desde el punto de vista del paciente. Eso es donde ustedes se quieran parar. Todo tiene que estar justificado, teóricamente, con un mínimo de conocimiento detrás. No es a mí me parece. Porque de esta manera es como después van a trabajar. De esta manera ustedes se van a parar en un pase de guardia y van a decir, por ejemplo, a mí me parece que este paciente sería bueno saber X cosa de este paciente. Les pongo un ejemplo sencillo, de la vida real, que me pasó este fin de semana. Un paciente, un lactante, muy complejo, con toda una historia por detrás, de una patología grave, que no tenía ninguna condición física actual en este momento, más allá de su gravedad, que justificara que tuviera taquicardia persistente. Habíamos hecho todo para descartar dolor, abstinencia de medicación, porque había estado mucho tiempo ventilado, estaba analgesiado correctamente, estaba tratada su abstinencia a opioides, no tenía fiebre, no tenía rictus de dolor, no tenía una puntuación alta en la escala una escala que nosotros usamos que es para agitación psicomotriz con los pacientes, o sea, no había nada hasta el momento que nos estuviera diciendo el motivo claro de la taquicardia persistente. El paciente tenía casi 180 de frecuencia cardíaca sostenida. El paciente pesa 12 kilos, ¿sí? O sea, uno de los planteamientos que hicimos desde enfermería fue, el paciente, ¿tiene hecho ecocardiograma? ¿Tiene hecho una ecocardiografía para saber la función de ese ventrículo? Para saber si tiene alteraciones en la función cardíaca, más allá de la conducción, que en este caso está con una taquiarritmia, para saber si la sepsis que tuvo, para saber si la intoxicación medicamentosa con la que ingresó, tuvieron algún impacto en ese miocardio. No sé si se puede llegar a entender que esto es una forma de plantear las dudas que uno tiene, pero con algún sustrato, porque no es que se nos ocurrió de la nada, así, che, ¿por qué no le hacemos una tomografía de pie derecho? No, se nos ocurrió un estudio que no es cruento, que no es doloroso, que no es invasivo, y que nos puede estar hablando de si hubo, con todos los eventos que este paciente tuvo, que es un post-trasplantado hepático con una tórpida evolución, más una sepsis, si esto generó algún tipo de deterioro en la contractilidad de su corazón que implique que necesite mejorar el gasto cardíaco a partir de aumentar la frecuencia. Pero para poder hacerse esta pregunta hay que apelar a la ciencia, no hay que apelar solo a la intuición. Y esto es lo que yo quiero que hagan ustedes, dentro de los límites de lo que pueden hacer en esta fase de su formación, que cada pregunta que se hagan la contrasten científicamente. Como si fueran a preguntarse cosas de un paciente en la vida real. Solo que en vez de ir a buscar la información directa del paciente, van a tener que ir a buscar la información de la bibliografía para justificarla. ¿Se entendió el ejemplo o es muy rebuscado?
Sí, se entendió, profe. Por supuesto, este es un paciente mucho más simple, el que yo les propongo que trabajen para el parcial, es un paciente que tiene algo que podemos manejar desde esta materia. Van a tener que volver a los apuntes o a las clases, como quieran, está todo a su disposición de adultos 1, para algunas cuestiones que por ahí les resuenen de la fisiología respiratoria, de la fisiología cardíaca, ¿sí? En relación con el estado de conciencia, eso lo van a ir a evaluar, cada grupo sabe o sabrá dónde necesita mayor soporte teórico. Hay temas que por ahí ya lo saben de taquito y no les hace falta revisarlos. Y hay temas que por ahí necesitan pegarle una leída por segunda vez. Por eso es que tienen toda esta semana para trabajarlo tranquilos, ¿sí? Después tienen algunas consignas muy concretas que cumplir. Una de ellas es hacer una valoración exhaustiva y luego transformarla en una lista de prioridades ordenada. ¿Cómo es esto? ¿Es doble trabajo? Y por ahí para algunos sí y para algunos no. Esto va a depender de qué tanto se pueden ordenar ustedes. Yo les doy la opción de que hagan primero la valoración cefalocaudal con la planilla que ustedes tienen, que traen de fundamentos de enfermería, que la han usado, ¿sí? Que bueno, no han tenido oportunidad de usarla en adultos 1 en la práctica, pero que es la que después se llevan cuando van a hacer sus prácticas al hospital, pueden usarla tranquilamente y luego tomar todo eso y reorganizarlo a partir de un esquema lógico, que es el esquema lógico que yo les propongo, ¿sí? Esa es una forma. Y de ahí, de ese ordenamiento, van a salir la lista de problemas. Que esto lo pueden armar, tipo, el ordenamiento ABCD, al lado de los problemas de la A, los problemas de la B, los problemas de la C, los problemas de la D y E. O pueden ir directamente a hacer su ordenamiento ABCD y colocar cada uno de los ítems en el aspecto que corresponda. A los efectos de la calificación de esto es exactamente lo mismo para mí, porque en lo que me interesa es que ustedes puedan discriminar cada aspecto y de cada aspecto los problemas más importantes. Por eso una cosa es la valoración y otra cosa son los problemas, porque yo voy a valorar todo y de ahí van a surgir algunos problemas que van a ser importantes. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda Dime. con lo del ABCD. Sí. No sé cómo redactarlo. En el A, de vía aérea, el paciente tiene una obesidad mórbida ya. Tiene más de creo que me da 44,7 de IMC. Eso es una complicación en el intraquirúrgico, porque tiene un cuello corto y ancho. Exacto. Si hay que intubarlo, se va a complicar. ¿Cómo puedo transcribir eso? Vos haces tu valoración de la A y decís, de la inspección del cuello, el paciente tiene cuello corto y gordo. Sí. Luego le vas a atribuir a eso la característica de posible intubación difícil. Posible, porque todavía no tenés todos los datos para decir que la intubación es difícil, ¿sí? El paciente va a ser intubado en quirófano para esta cirugía, pues es una cirugía de tórax, ¿sí? Sí. Lo segundo que harías cuando vos ves esta contextura física del paciente es ir a mirarle qué cosa. Le vas a pedir que abra la boca. La boca, y que sí. Exacto. Pero no tenemos ese dato. La lengua. La lengua, Vas a hacer el Malampati. Exacto. La valoración Entonces ahí vos le vas Malampati. a atribuir un Malampati determinado imaginario al paciente, ¿sí? Sí. Entonces vas a poner... Profe, eso le quería preguntar yo. Cuando no tenemos el dato exacto, ¿lo imaginamos dependiendo del contorno? En este caso, en el caso puntual de una escala, atribúyanle ustedes un valor, porque va a ser más fácil para ustedes no describir cada uno de los aspectos de la escala de Malampati, que yo no les voy a preguntar, dígame si el paciente está así, escríbamelo todo de nuevo. Lo que yo quiero es que ustedes sepan después, para el día del final, cómo es la escala, qué es lo que me está midiendo la escala, porque describir una escala es como describir algo que yo puedo tener, es como describir una tijera, ¿me explico? Es una herramienta, una escala.
Entonces yo no les voy a pedir que me describan cómo es Malampati 2, pero yo les voy a decir, a ver, si el paciente abre la boca y yo no puedo visualizar la úvula, ¿qué Malampati tendría? ¿Es una vía aérea normal o es una vía aérea difícil? ¿Se entiende? No les voy a preguntar para qué sirve el Malampati 1, descríbamelo, el Malampati 2, descríbamelo. Les voy a preguntar, si el paciente tiene una vía aérea difícil, ¿cómo lo podría encuadrar si lo estoy inspeccionando? ¿Qué cosas vería? Entonces ustedes pueden inventarse que tiene un Malampati 2, ponele, y describirlo. Claro, profe, entonces lo ponemos así como de acuerdo al dato obtenido o de acuerdo al paciente, podemos Lo llegar ponen así. directamente en la A de vía aérea, lo que tienen que poner es qué evaluarían y cuáles fueron los hallazgos. Entonces, se evalúa Malampati, se encuentra el paciente en Malampati 2. Se evalúa escala de ASA, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Sí, sí, sí. El paciente tiene ASA tanto, que implica esto, esto y esto. O sea, ¿por qué tiene ese ASA? No que me describan la escala de ASA, ¿me explico? Sí, sí, sí. Sí, profe, y por Porque ejemplo, tiene con una los datos enfermedad que no tenemos, crónica. ¿Cómo? con los datos que no tenemos, por ejemplo, en el caso de las pupilas, que es muy importante verlo en el prequirúrgico, Sí. ¿eso lo inventamos también? Depende de, por Cuando ustedes, ejemplo, la cuando situación ustedes van a la D, neurológica que tenga. exacto, cuando ustedes van a la D, ustedes tienen un paciente con el que están hablando. Van a poner, Sí, se evalúan las pupilas del paciente, ¿sí? Se realiza evaluación pupilar en la D, más el estado de conciencia, ¿sí? Porque es lo que van a tener ahora en un paciente que está charlando con ustedes. Sería de esperar que el paciente se encontrara con las pupilas isocóricas reactivas a la luz simétricas. Porque esas son las pupilas de un paciente que está con un estado de conciencia óptimo. Claro, está bien. No lo ponen como el paciente tenía las pupilas así. Se espera que el paciente se encuentre de esta manera, considerando que su estado de conciencia es óptimo. El paciente está lúcido, sabe dónde está, de hecho tiene hasta una leve idea de la cirugía que le van a hacer, para que lo trabajen un poco también ese aspecto. ¿Sí? Y con lo del Malampati también se puede poner, se espera un nivel de Malampati. También, Vale. también. A mí me importa Porque mucho que por ustedes... lo que yo deduzco, es que el Sí, paciente tiene un Malampati, una vía aérea permeable, no tiene problemas para respirar, porque tampoco tiene... esto es lo que no entiendo, profe, me dice levemente taquipneico, tiene esfuerzo respiratorio 18 ciclos por minuto. ¿Por qué es sí. taquipneico? En realidad está al límite, ¿no? Está al Está límite, en valores normales. está Claro, levemente al límite. taquipnéico porque sostener 18 por minuto es un poco bastante. Para un Yo paciente. lo pienso por su obesidad. ¿Lo pensarías por su obesidad o lo pensás porque va a ir a una cirugía de tórax Porque o tiene una yo lo pienso sobrepoblación porque va a ir a una tuberculosa? cirugía. Sí, por los dos, por la cirugía y por su obesidad. Puede ser por ambas cosas, pero yo lo focalizaría, o sea, se pueden, A la cirugía. ustedes vayan a la B de respiración y vean el patrón respiratorio del paciente, que no está aclarado qué patrón respiratorio, ustedes podrían poner, por ejemplo, en un paciente obeso, el patrón respiratorio podría incluir mayor dificultad. Pero el paciente no tiene aumentado el trabajo respiratorio, el paciente tiene levemente aumentada la frecuencia, porque la taquipnea simplemente nos dice que tiene un valor por encima de 14 más menos 2, que es la frecuencia respiratoria normal de un adulto promedio. ¿Sí? El paciente tiene una patología respiratoria, no nos olvidemos de eso. Porque si no vamos a sacar con que el paciente está levemente taquipneico porque tiene miedo porque va a la cirugía. Y todos los pacientes que van a la cirugía tienen miedo, más no todos los pacientes por miedo tienen taquipnea. Sí, es un combo en realidad lo que tiene. Exacto. A ustedes, obviamente, hay un ítem, ¿sí?, que está dentro de la D, en el prequirúrgico, donde ustedes van a conversar con el paciente desde lo que sabe sobre su enfermedad hasta lo que sabe sobre su cirugía, y le van a decir al paciente que les puede hacer preguntas acerca de su cirugía o de su posquirúrgico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la D es todo lo neurológico, y lo neurológico, como dijimos, implica el contenido de la conciencia también. Para saber el contenido de la conciencia tengo que charlar con el paciente.
Entonces, ahí pueden armarse un sistema de flechitas, de cuadrito, de escribir ítem por ítem. Va a haber ítems donde no van a encontrar ningún problema. El paciente puede bien decirles que no tiene ningún miedo y que va confiado en que el Espíritu Santo lo va a operar. ¿Qué sé yo? Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Hay gente que tiene mucha fe y considera que va a salir de cualquier situación, por crítica que sea. ¿Está bien o mal eso? No, no lo estoy juzgando. Son opciones que los pacientes tienen y que las personas tenemos, ¿sí? Entonces puede ser que el paciente no tenga miedo, por ejemplo. Pero no lo voy a saber si no me siento a hablar con el paciente. ¿Qué excusa utilizarían ustedes para sentarse 2 minutos a hablar sobre la cirugía del paciente? Tienen una herramienta metodológica en la mano que es el consentimiento informado. Ustedes se pueden acercar a un paciente a preguntarle si firmó el consentimiento informado, si le quedaron dudas, aclararle siempre que dentro de estas dudas no va a estar el pronóstico de la cirugía, que eso es un área con la que se manejan con el cirujano, no con ustedes, ni conmigo. Yo no le puedo decir a un paciente que va a ir a un trasplante de hígado, va a salir divino caminando, o le va a ir bárbaro, o lo van a cortar por acá y lo van a coser por allá, porque no me corresponde como enfermera. Ahora, yo puedo preguntarle a un paciente si tiene alguna duda y ver cuál de todas esas dudas la puedo solucionar yo desde algún lugar, o puedo averiguarle, si es necesario, algún dato al paciente. ¿Sí? Yo tengo otra duda. Este es un esfuerzo que ustedes van a hacer para imaginarse una situación como si hoy estuvieran yendo al hospital y entrevistando a un paciente de verdad. Hagan sus mejores esfuerzos para resolver estas cuestiones, con la bibliografía en la mano, con las clases, con la discusión entre ustedes, que si ustedes lo trabajan responsablemente, con la intención de que esto sea una instancia de aprendizaje, nadie le va a ir mal, nadie lo va a reprobar el trabajo. Si no, le pueden preguntar a los estudiantes de otros años qué pasa cuando yo doy este tipo de exámenes, que generalmente lo hacen en clase en un tiempo limitado, que es el horario de la clase. Ahora tienen un poco más de tiempo porque también toda esta virtualidad nos permite jugar con este tipo de cuestiones. No es algo que no se pueda lograr, y no es algo que nadie tenga que ir a recuperatorio porque se equivocó en vez de ponerle el patrón respiratorio en la B, se lo puso en la A, o incluyó una exposición total del cuerpo, se olvidó de fijarse si el paciente tenía la vía periférica permeable para ir a quirófano. Nadie va a reprobar por eso. A lo sumo, de que yo me siente y lea todos los exámenes y le tenga que atribuir muy a mi pesar una nota numérica y todo eso, eso después lo vamos a poder rever en el final también, porque al final van a venir también con esta herramienta en la mano como mecanismo de repaso de lo que se vio en la clase. ¿Se entiende? El objetivo de este examen es que ustedes agarren todo lo que vimos hasta ahora y lo usen. Y sean creativos y se esfuercen a ir a buscar aquello que les hace ruido, que no les alcanzó con la clase, porque estas clases son muy breves y no son lo que debería ser una clase completa en el aula. Entonces, mi idea es que ustedes jueguen con este paciente hipotético, haciendo de cuenta que están viendo un paciente en el hospital, del cual siempre están haciendo los PAE de los pacientes y todo esto, sin la presión de que les van a poner la nota de la práctica ni la nota del PAE. Acá van a jugar con las herramientas del PAE sin que yo les pida que lo hagan detalladamente como lo tienen que hacer en la práctica. En su cabeza lo van a seguir haciendo, porque en su cabeza van a hacer diagnósticos de enfermería, van a encontrar problemas, van a buscar acciones, van a justificar esas acciones. Ustedes, si lo quieren hacer con el formato del PAE, lo hacen con el formato del PAE. Si lo quieren hacer con el formato de simplemente justificarme el objetivo de lo que van a hacer y cómo lo van a medir, para mí está perfecto igual, porque las herramientas son las mismas. Lo que pasa es que yo les permito que sean más creativos todavía que el PAE, y lo organicen como ustedes quieran como equipo. Por ejemplo,
ustedes me van a poner que en el posquirúrgico inmediato van a hacer determinados controles. Por ejemplo, el control del drenaje. Entonces ustedes me pueden hacer una lista de los cuidados y al lado me van a poner cómo los van a evaluar. Por ejemplo, control del débito, de las características del débito del drenaje pleural. Al lado me ponen seroso, hemático, cerohemático. ¿Cuál sería el que esperarían que tenga el paciente en las primeras horas? Y va a ser cerohemático, porque hubo ruptura de tejido para colocar el drenaje, hay lavado de cavidad pleural, porque el paciente se somete a una cirugía. No les voy a pedir que me pongan, si aparece hemático es porque tiene una hemorragia, porque yo no les compliqué tanto el paciente como para que tenga una hemorragia de pulmón. Quieren hacer un cuadrito con esto, van a controlarle al paciente, por ejemplo, la saturación de oxígeno. Ustedes ya saben sobre ese tema. Bueno, ¿cuál sería la evaluación que tienen? La saturación esperable de este paciente está entre el 95 y el 100%, que implica que toda la hemoglobina de este paciente está saturada con oxígeno. Esa sería la respuesta adecuada. ¿Y con qué lo podrían relacionar? Un problema siguiente, una situación siguiente, evalúo el drenaje, evalúo la saturación de oxígeno, evalúo el patrón respiratorio de este paciente y hago un combo que me dice que la B de respiración la tengo asegurada. El paciente está respirando bien, lo oculté, entra el aire en forma no completamente simétrica, pero entra en ambos pulmones, porque el que tiene el drenaje les va a costar un poquito más, obviamente. Entra en ambos pulmones, no tengo ningún ruido agregado en la vía aérea que me esté diciendo que tengo algún problema con la vía aérea. Como no tenía ningún problema con la vía aérea, pasé a la B. Pasé a la B, listo. ¿Cómo respira el paciente? Y ahí pueden poner los patrones evaluables del paciente, podrían ser este y este, con esta forma. El paciente tiene un patrón respiratorio de eupnea, es decir, una respiración con un volumen y una frecuencia adecuadas para su edad y tamaño. No sé si se entiende qué es lo que quiero que hagan. Quiero que me digan, si voy a mirar, miro con los ojos. Eso sería. Si voy a escuchar, escucho con los oídos. Bueno, si voy a escultar esto, esto y esto. Si voy a percutir esto, esto y esto. Y voy a evaluar esto, esto y esto. Son todos como pequeñas explicaciones muy chiquitas, que es como si ustedes estuvieran dando un examen final conmigo y yo les preguntara, bueno, lo vas a ocultar, ¿y qué escucharías en este paciente? ¿Vas a escuchar pulmones completamente simétricos o tal vez en el que tiene el drenaje y una zona que no ventile todavía? En el posquirúrgico inmediato. Porque si el paciente ventila perfecto, ¿para qué le dejamos el drenaje? Entonces, ustedes podrían poner que lo que van a evaluar es la simetría. Si hay asimetría y la asimetría está del lado del drenaje, es atribuible a la cirugía. Y lo que hay que hacer es reevaluarlo a posteriori.